Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en nuestra clase vamos a ver cómo se calculan los flujos de efectivo relevantes de un proyecto. Aquí tenemos en nuestra presentación del segundo parcial el formato de cómo se determinan los flujos. Si pueden observar aquí, se parece mucho a un estado de resultados, pero recuerden que en un proyecto de inversión tenemos primero que invertir o desembolsar una cantidad y después poner a la práctica el proyecto, y ese proyecto se espera genere utilidades. Entonces, por eso hacemos un estado de resultados contable y después hacemos ajustes para determinar estos flujos. Siguiendo este formato, vamos a terminar con unas cantidades que podemos ubicar en el tiempo. Observen que en el año 0, que es el momento presente, se desembolsa para llevar a cabo un proyecto, y en el futuro se generan flujos de efectivo que vamos a hacer resúmenes anuales que pueden ser de diferentes tamaños, es decir, se están generando utilidades de diferentes montos de acuerdo a cómo le está yendo al proyecto. Entonces, al evaluar un proyecto de inversión, debemos determinar cuidadosamente qué información es relevante para la decisión y cuál no es relevante para la decisión, porque es muy común confundir estos flujos. Vamos a trabajar el día de hoy con un caso de una empresa real que se llama PayPay, que pertenece a una exalumna de ITESO. Les voy a mostrar rápidamente de qué estamos hablando. Esto es solamente para que podamos imaginar el concepto. En este caso es una empresa que ya existe y vende cosméticos. Karen, una exalumna mía, con otra compañera, fundaron la empresa y pues además sigue funcionando y funcionando bien. Hay varios cosméticos que funcionan en esta empresa que ya está vendiendo, ya tiene varios años, pero cuando comenzó solamente comenzó con este producto que es el labial. Estos son los productos que ellas crearon al inicio y ya después fueron incorporando nuevos artículos, nuevos cosméticos. Entonces, cuando yo la conocí, todavía no echaba a andar la idea. Después funcionó con este primer cosmético y cuando ella me volvió a buscar, quería conseguir inversión de un tío de ella para lanzar el segundo cosmético. Y el tío le había dicho que si le demostraba que el proyecto le iba a dejar utilidades a él por invertir, y entonces le prestaba el dinero. Y por eso es lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy. Hacer los flujos del segundo artículo, del segundo cosmético que desea introducir esta empresa en el mercado, y para convencer al inversionista, pues hay que demostrarle que sí conviene la inversión. Entonces me voy a regresar y ahora tenemos la información que Karen proporciona para hacer el cálculo. Voy a leerla y después la vamos a usar en un Excel para generar los flujos. Dice, la empresa de cosméticos PayPay se encuentra considerando un proyecto de introducción de una nueva línea de productos. El proyecto de inversión es a 5 años. Se requiere una tasa de rendimiento mínima aceptable por parte del inversionista del 25% anual. Las ventas proyectadas son de 50,000 unidades que van a ir aumentando cada año un 10%. Los costos variables serán de $2.80 la unidad y los costos fijos, es decir, renta, luz, sueldos fijos, todo eso, $25,000 anuales durante el año 1 y 2, que aumentarán en el año 3 en 20% y se mantendrán constantes.
El precio de venta será de $4 durante los 3 primeros años y va a aumentar a $4.50 los últimos 2 años. Para poder introducir este nuevo cosmético a la empresa, se requiere comprar una máquina y es donde tenemos la información en el siguiente punto. Los activos fijos requerirán de una inversión inmediata de $90,000 con depreciación a 5 años y valor de recuperación de mercado al final del proyecto de $10,000. Esto es a cómo se vendería a los 5 años la máquina completamente depreciada. Es decir, como si fuera chatarra. Se recuperarían $10,000 después de impuestos. Además de la máquina, requiere también el inversionista en el momento inicial un capital de trabajo neto de arranque de proyecto por $20,000 que se recuperará completo al final del proyecto porque es para materia prima y para darle crédito al cliente, y cada que se vende el lote de producto se recupera todo, pero se vuelve a invertir otra vez en materia prima, se vuelve a recuperar y al final del proyecto se recupera completo. La tasa de impuestos sobre la renta de la empresa es del 30% y la empresa considera recuperar su inversión en 3 años. Entonces, con esta información que voy a copiar aquí, vamos a abrir un Excel, vamos a ponerle la fecha de hoy y lo voy a insertar. Aquí está. Es simplemente para tener la información y poder estar recurriendo fácilmente a ella. Acá voy a poner el formato. Voy a abrir más grande la columna A. Hacerlo un poquito más grande para que lo vean. Y vamos a trabajar con este formato que les mostré al inicio de la clase. Este de aquí. Observen que tenemos ventas, restamos costo de ventas, gastos operativos, depreciación, impuestos y después vamos a sumar nuevamente la depreciación. La razón por la que sumamos la depreciación es porque estamos calculando flujos netos de efectivo. Contablemente, la depreciación es un gasto operativo que fiscalmente nos permiten restar. Gracias a que lo restamos, disminuimos la utilidad y pagamos menos impuestos. Por eso lo usamos, para pagar menos impuestos. Pero nosotros, al generar flujo neto de efectivo, lo volvemos a sumar después de pagar los impuestos porque nunca salió como dinero. Simplemente el fisco nos deja restarlo para deducirlo. Por eso nosotros lo sumamos. Entonces, me regreso al Excel y comenzamos a hacer este formato. Vamos, por lo tanto, a calcular desde el año 0 hasta el año 5 los flujos del proyecto. ¿Por qué 5 años? Porque Karen decidió que iba a ser una corrida a 5 años de manera conservadora para demostrar que en ese tiempo, como un máximo, sería rentable el proyecto. Entonces vamos a poner aquí, de acuerdo a la información, primero las unidades a vender, el precio de venta, y multiplicando unidades por precio tendríamos los ingresos por venta. A esos ingresos les vamos a restar los costos variables totales. Y cuando a los ingresos le quitamos los costos, determinamos utilidad bruta. Por eso les digo que esto es un estado de resultados, pero sobre flujos estimados futuros. Esta utilidad bruta, por lo tanto, sería como mi primer resultado. Después de la utilidad bruta, vamos a quitar gastos de operación, que en la información nos los dan como gastos fijos, y la depreciación. Y al restar estos dos vamos a tener otra utilidad que le vamos a llamar utilidad
de operación. Esta utilidad de operación es otro subtítulo, otro resultado parcial. Aquí calculamos los impuestos de acuerdo a la tasa fiscal de la empresa. Y por último, entonces, llegamos a la utilidad neta. Esta utilidad neta, todavía le vamos a volver a sumar la depreciación para determinar el flujo de operación del proyecto, y para el año de inicio y el año final, que es el 5, vamos a tomar en cuenta también cuánto hay que invertir de capital, que le llamamos inversión inicial o de capital, que es lo que pondría el inversionista, así como el capital neto de trabajo. Aumentando estos dos, entonces llegaríamos ya a lo que queremos determinar, que es el flujo neto relevante de cada uno de los años. Y esa es la cantidad que en realidad estamos buscando después de hacer todas estas operaciones. Entonces, en el año 0 es cuando se invierte, por lo tanto, solamente tenemos, de acuerdo a la información que acabamos de leer, que se invierten $90,000 para la maquinaria y otros $20,000 para arrancar el proyecto en materia prima de capital de trabajo. Entonces, eso es lo que voy a poner en estos conceptos para el año 0. $90,000, que le pongo un signo negativo para señalar que es un desembolso, y $20,000 de capital de trabajo. Les voy a dar formato de dinero y estamos determinando la inversión inicial del año de inicio o el año 0. Recuerden que 0 en matemáticas financieras es el momento presente. Ahora vamos a ver las utilidades que generaría echar a andar esta máquina con esta materia prima, de acuerdo a las estimaciones que hizo Karen para su empresa, de acuerdo a su experiencia. Esto surge de un estudio de mercado, y de la experiencia de la empresa cuando la empresa ya existe. Observen que aquí tenemos que se proyectan vender 50,000 unidades de este cosmético, que es un rubor en barra, y aumentará cada año la venta en 10%. Entonces vamos a poner primero las unidades que se proyectan de acuerdo a la información del caso. Empezamos en el año 1 con 50,000 unidades a vender y dice que va aumentando el 10% cada año. Por lo tanto, tomo la cantidad del año 1 y lo voy a multiplicar por 1.10 para sumarle el 10%. Esta fórmula entonces ya la puedo copiar hasta el año 5 y ya tengo las unidades que se esperan vender cada uno de los años de este proyecto de inversión. Posteriormente, de acuerdo a la información que proporciona Karen, dice que lo va a vender en $4 cada rubor durante los 2 primeros años. Y a partir del año 3 lo va a vender en $4.50 y ya no cambia el precio. Entonces copio esta información hasta acá y ahora sí ya puedo determinar los ingresos por ventas, que serían la multiplicación de las unidades que se proyecta vender o que se planea vender por el precio. Y observen que tengo ingresos de $200,000 para el año 1, pero si copio la fórmula, determino los ingresos por ventas de todos los años en los que se está calculando el proyecto. Ahora vamos a hacer los costos variables totales para todos los años y me subo para que observen la información que tenemos. Ya tomamos en cuenta las unidades a vender y el precio de venta, que es 4 y 4.50, pero hablando de costos variables, dice que los costos variables son de $2.80 la unidad. Entonces eso lo vamos a reflejar aquí en nuestro cálculo.
Y entonces pongo en la fórmula $280 multiplicado por las unidades. Entonces es, por cada unidad que se vende, cuesta producirlo $280. Y entonces hacemos el cálculo de los costos variables totales. Copio la fórmula. Y ya tengo entonces ingresos proyectados contra costos proyectados. Y voy a determinar la utilidad bruta. ¿Cómo? A los ingresos le resto los costos de venta, o costos variables en este caso, y esta fórmula la copio hasta el año 5. Ya tengo el primer resultado, que es utilidad bruta. Ahora voy a quitar los gastos de operación, que de acuerdo a la información son fijos. Observen, dice, costos fijos de 25,000 que aumentarán en el año 3 20% y se mantendrán constantes. Quiere decir que son fijos de 25,000 año 1 y año 2. Y después aumentan 20% y ya se quedan fijos. Entonces, tengo $25,000 para los primeros 2 años. Copio aquí. Para el año 3 tengo $25,000 más el 20%, por eso multiplico por 1.20. La unidad es 25,000 y 20% más, me da $30,000. Y estos $30,000 ya se mantienen constantes, por eso voy a fijar aquí esta celda para que no se modifique y copio la fórmula. Ahí está, $30,000 de costos fijos los siguientes 3 años. La depreciación la voy a calcular en línea recta. Observen cómo nos da la información. Esta máquina de $90,000 se va a depreciar a 5 años. Y como la voy a depreciar en línea recta, porque es lo que el fisco nos permite hacer aquí en México, lo que voy a tomar entonces es el valor de la máquina, que es $90,000, y lo divido entre 5. Por lo tanto, voy a poder depreciar 18,000 cada año, $18,000, y copio la fórmula porque es la misma cantidad. Ahora tengo, observen, para el año 1 tengo $60,000 de utilidad bruta, menos gastos fijos para poder operar, gastos operativos de $25,000 y 18,000 de depreciación. Entonces ahora contablemente ya puedo determinar la utilidad operativa, que sería utilidad bruta menos gastos fijos menos gastos de depreciación. Llego a $17,000, que es otro subtotal, y copio la fórmula para determinar la utilidad de operación de los años restantes. Ahora voy a calcular los impuestos. Este caso dice que la tasa fiscal es del 30%. Cada empresa puede manejar una tasa ligeramente diferente, entonces no podemos nosotros inventar la tasa. En este caso nos da la información de 30% y es lo que voy a calcular. Observen. Tomo la utilidad de operación, la multiplico por el 30% y me da el impuesto a pagar, que es de $5,100 para el primer año. Copio la fórmula y ya tengo los impuestos de todos los demás años. Y ahora sí ya puedo determinar la utilidad neta, que sería utilidad de operación menos impuestos. Estos $11,900 sería la parte contable, pero recuerden que la depreciación que resté me permitió ahorrarme impuestos, pero nunca salió. El desgaste no sale, simplemente se va desgastando la máquina, pero no es una salida de dinero, por lo tanto la voy a sumar nuevamente. Tomo los 18,000, copio la fórmula, y entonces el flujo operativo será la utilidad contable neta más la depreciación que nunca salió en realidad. Estoy determinando un flujo operativo. Copio la fórmula y ya tengo los flujos operativos de los 5 años. Ya casi termino, pero observen en la información que nos da arriba el caso, que nos dice
que esta máquina al final de los 5 años se espera vender en 10,000, ya después de impuestos. Completamente depreciada, ya no vale nada contablemente, pero la puedo vender en 10,000 de acuerdo a la información que proporciona el caso. Y el capital neto de trabajo, yo les dije que se recupera al 100%, pero estos ambos son al final del proyecto. Observen cómo los vamos a poner aquí. En el mismo renglón en que se invierten los 90,000 de capital, para el año 5, ahora se recuperan 10,000 positivos, porque es en lo que se vende esa máquina usada, y estos 20,000 que yo les decía que se invierten para materia prima, se recuperan siempre al vender el producto y se vuelven a invertir, se vuelven a recuperar, se vuelven a invertir, pero al final, si a los 5 años cerrara el proyecto, ya no se requiere volver a invertir. Por eso se recuperan al 100% y los pongo positivos. Y entonces ahora sí puedo generar los flujos netos relevantes de todo el proyecto de inversión. Para el año 0 tengo $110,000. Para el año 1 son los flujos operativos. Y también para el año 2, 3 y 4. Sin embargo, en el año último tengo el flujo operativo, la recuperación de la inversión de la máquina y la recuperación del capital neto de trabajo. Y así es como determino los flujos de un proyecto. Voy a subrayar todo esto en amarillo porque en la próxima sesión lo que vamos a aprender a hacer es, con estos flujos ya calculados del proyecto, vamos a aprender diferentes herramientas para saber si este proyecto conviene o no conviene desde el punto de vista financiero, como para recomendarle al inversionista, que en este caso es el tío de Karen, ¿sí? Hasta aquí llega nuestra sesión. Les encargo que por favor hagan todos estos cálculos para que se aseguren que saben hacerlos en una hoja de trabajo, y esta es la asistencia del día de hoy, su archivo. Muchas gracias.